Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a nuestro cuarteto vocal favorito, Forestella, cantando Inner Universe, gracias a la recomendación de esta miembro del canal. Así que muchas gracias, Soledad, por formar parte de esta comunidad. Como ella, podés hacerte miembro presionando en el botón de abajo que dice unirse y solicitar tu reacción dedicada. Y además iremos subiendo a la sección de miembros estos análisis completos sin cortes para que puedas disfrutarlos en ese lugar. Así que comencemos con la escucha. Ok, esto ya tiene un comienzo tremendamente cinematográfico. Fíjate toda esa fricción que estamos escuchando de fondo, que todo sea que hace que todo sea completamente inmersivo. Estamos metiéndonos acá adentro y están los 4 muchachos ahí sobre un pedestal cada uno. Hermoso todo. Siempre tienen que hacer todo tan bien y tan performáticamente correcto. Todavía estamos en la introducción, es todo puro cine. Si pudiéramos presenciarlo en vivo, sería casi mejor que ver una película, ¿no? Porque estarías apreciando el cine en vivo. Ellos están impolutos de blanco, con los brazos a los costados, parados cada uno sobre esos cuadrados que parecen de hielo, aunque son claramente de algún otro material, porque si no se estarían derritiendo, y el universo de fondo explotando. Hermoso. Bueno, comenzamos con Hans Zimmer. Fíjate que de fondo se escucha mucha reverberación. Te recomiendo, como siempre, que utilices auriculares para poder apreciar lo que ocurre a derecha y a izquierda. Eso se llama panoramización. Como el panorama, cuando uno ve un panorama que ve hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba y abajo. Bueno, con la música se hace lo mismo. En producción musical se dosifica toda esa información trasladándola alrededor de lo que escuchamos para tener una experiencia más tridimensional de alguna forma, ¿no? Hermoso comienzo. Fíjate que empezó con un motivo tremendamente conocido que es lo que suele ocurrir con este motivo es que se produce de esta manera, ¿no? Que es de una pieza clásica que se llama Miserere, Misericordia, que tiene reminiscencia eclesiástica, pero acá resuelve hacia arriba y no hacia abajo, y empezó a cantar uno de los 4 que nunca me acuerdo el nombre. Por favor, dejadlo escrito abajo en los comentarios. Perdón por olvidármelos. En realidad no los tengo estudiados. Yo necesito sentarme, leerlos, verle la cara y memorizarlo, pero me cuesta. Hermoso comienzo. Fíjate que hacen una melodía ascendente los 4 y luego vuelven a descender, pero están parejas las voces, como si estuvieran cantando todo con terceras y sextas, algo que ya hemos explicado en los últimos videos de Forestella que tenemos en el canal y que te invito a ver por acá arriba o debajo en la descripción, pero esto es hermoso. Ok, esto es muchísima información, la vamos a ir fraccionando para entender qué es lo que está ocurriendo. Recordad que en la sección de miembros vamos a ir subiendo este contenido sin estos cortes que por cuestiones de copyright debemos hacer en los videos que son de público conocimiento. Pero fíjate que hubo un cambio drástico entre los 4 cantores que estaban interpretando al mismo tiempo y esta sección en donde uno de los tenores sale con su voz. Hermosa melodía. Y muy difícil de cantar. Y fíjate que lo hizo súper agudo. No, por acá. Hermoso todo. Continuamos avanzando. Si usás auriculares vas a percibir el ojo que está ahí marcando ese fa grave, porque por encima está sonando esto. Imagínate que es rebuscado para tocar y para cantar debe ser el doblemente de difícil. El doble de difícil. Estoy medio triquiñuelas con el vocabulario en el día de hoy, así que te pido disculpas. Cualquier otra recomendación sobre Forestella, por favor, debajo en los comentarios o bien haciéndote miembro del canal para que te dediquemos un video y que puedas gozar de todo esto in extenso. Hermoso todo. Lo que me gusta de Forestella siempre es que tiene una capacidad única de poder hacer que todas las voces suenen tremendamente compactas, como si estuviéramos tocando un acorde
con todas las notas cayendo al mismo tiempo y que suene tremendamente bien. Te recomiendo nuevamente que utilices auriculares porque desde el teléfono móvil o celular tienden a perderse algunas frecuencias porque es un falso estéreo. En realidad tiene salida monofónica, es decir, como si se escuchara de un solo lado, pero es un falso estéreo porque mandan, bueno, es una explicación técnica muy larga, pero con auriculares vas a percibir lo que pasa a diestra y siniestra, que es maravilloso. Y además, fíjate, Dios, esto es hermoso. Después me lo voy a pasar escuchando todo el día. Muchas gracias, Sole, por haber hecho esta recomendación, que es tremenda. Hacía mucho que venían pidiendo esta canción, pero ahora que le hizo un miembro del canal, debemos atender eso urgentemente y es maravilloso. Fíjate que si prestas atención en el pasaje de una nota a la otra hay como un pequeño arrastre, que lo hacen con la voz, pero que como si fuera un ligero portamento, bien, que es cuando en vez de saltar directamente a la nota, es como si hicieran un glissando muy rápido sobre todas las notas, pero arrastrando algo que solamente puede hacer la voz humana y algún instrumento de cuerda, como una guitarra o un violín, que es ese arrastre, ese glissando sin las interrupciones que tiene un piano, por ejemplo. Y tan, 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 esos saltos. Todos esos saltos que están haciendo en el momento, fíjate que van 2 voces para un lado y 2 voces para el otro, en paralelo, como si estuvieran haciendo todo el tiempo, que les queda maravilloso por lo que decíamos antes. Tienen una tremenda ductilidad, docilidad y afinación tremendamente precisa como para evitar cualquier tipo de inconveniente en el medio, en el pasaje de una nota a la otra. Si le quitamos la música de fondo, ellos solos cantan y es una orquesta completa. Y además parece como un canto eclesiástico otra vez, ¿no? Hay como mucha reminiscencia de eso, por el motivo que comentábamos al principio y por esta melodía que es tan atractiva y que cantada en una voz aguda es casi como si le cantara un castrati, que eran unos cantantes del medioevo que, mediante una cirugía que le hacían de jóvenes, permitían que sus cuerdas vocales no maduraran adecuadamente y pudieran seguir cantando en registros muy elevados. Te recomiendo que busques por internet que era un castrati. No es muy agradable, pero bueno, era algo que se hacía y tenían como esta sonoridad, ¿no? Que les permitía, incluso siendo adultos, tener una voz muy aguda porque en los varones se hacía para que pudieran seguir cantando esas notas tan altas que hacían que el espíritu del pueblo se elevara a través del canto eclesiástico. Y apareció un ro desde la nada y un montón de voces por los costados que estaban comentando algo. Y fíjate que había unas cuerdas tan y se cortan de repente. Digo, a nivel producción musical, Forestella tiene muy buenos arregladores. Hay gente muy talentosa detrás de ellos también. Ellos son inescrutables, inaccesibles, tienen voces únicas. Pero detrás hay muchos otros músicos, otros trabajadores de la cultura que hacen que sus voces puedan enaltecerse aún más con los arreglos musicales que siempre hacen, que hemos comentado muchas veces y que tienen toda esta cuestión de las modulaciones, de los cambios de ritmo, de lo que crece, de lo que decrece y demás. Fíjate cuán agudo llegó en ese momento y esto ya es una mezcla de Hans Zimmer con el con ese plug tipo Tenet que estamos escuchando de fondo que va y viene, las cuerdas, todo muy épico, muy orquestal. Y fíjate ese último canto que suena tremendamente modal, ¿no? Modal es cuando estamos en una escala que no es ni mayor ni menor. Para decirlo a grandes rasgos, tiene otras características y se relaciona mucho más con el canto eclesiástico o lo que muchos llaman el canto gregoriano, o los modos griegos, los modos antiguos. Hay muchos nombres para cosas que suenan similares y que tienen una misma raíz. Si te pones esto de despertador, no hay manera de que no te levantes, porque es como viene todo muy suavecito y ¡plá! Te encajan ahí esas voces maravillosas. Y fíjate que en la primera parte de esta sección, Cho Ming-yu y el bajo estaban haciendo un canto octavado acá, que sonaba tremendamente poderoso, porque cuando vos tenés una melodía, como por ejemplo la que veníamos escuchando, que la octavás 1 o 2 octavas más abajo,
lo que hay es un reforzamiento, un refuerzo de la melodía original que hace que tenga mucho más soporte y hace que suene más grande, naturalmente, básicamente porque hay más frecuencias en juego. Mientras más abajo vamos, mayor cantidad de frecuencias hay acumuladas y mientras más arriba vamos, menor cantidad de frecuencias hay acumuladas. Esto ya es violento. Como decíamos, empezaron a hacer una suerte de canto responsorial entre el bajo que cantaba una cosa y el tenor que respondía otra, y en un momento se unificaron, como decíamos hace un momento, con separación de octava de por medio, cantando esa melodía que hace que quede tremendamente reforzada por los extremos. Y nos estamos acercando al final de la canción. Me gustaría que debajo dejes escrito qué te parece Forestella, qué te gusta de ellos. Si hay algo que no te gusta, también lo podés comentar. O qué otro grupo vocal te gustaría que analicemos en el canal para seguir conociendo todo este mundo maravilloso de la música vocal. Llegó hasta este sol. 1, 2, 3, 4, sol, 5. ¡Ay, re agudito! Yo no lo puedo cantar. Pero fíjate que... Dios. En ese momento recién estuvieron cantando en cuartas. Es muy difícil cantar en cuartas. Cantando de esa manera, pero como si fuera por acá arriba. Que suena maravilloso, tengo problemas con el auricular, Dios. Bueno, vamos a continuar, nos estamos acercando al final. Por favor, suscríbete. Acá empiezan a modular, se están yendo de tonalidad, están acercándose hacia otro lugar. Recordemos que la modulación es el cambio de atmósfera sonora, y siendo que están hablando del universo, tiene mucho sentido que si pasan de un planeta al otro, ese es un buen ejemplo. Cambiar de tonalidad es como viajar de un planeta a otro. Es un cambio de atmósfera rotundo, pero que tiene las mismas condiciones. Una escala mayor es igual a otra escala mayor en cuanto a su estructura, pero no en cuanto a las notas que lo conforman. Como si la flora y la fauna fuera distinta, básicamente. Y hay algo también muy emotivo, esto de clavar una nota y descender por tresillo, tarararán, como cantó recién el bajo, que es hermoso. Digo, todos estos rudimentos que uno pasa muchas veces desapercibido porque muchos lo critican, porque dicen, no, es música muy compleja, música muy académica y demás. Cuando uno lo escucha, se da cuenta de que es lisa y llanamente música y que es atractivo porque está bien hecho, porque suena bien, porque está afinado, porque cumple determinadas reglas que convencionalmente todos hemos acordado y que uno no puede decir esto está mal. Otra cosa es decir que te gusta o que no te gusta o que te gusta más otro grupo. Con eso está todo bien, pero en cuanto a... Yo creo que a todo el mundo le gusta esta clase de música, independientemente de que la escuchemos más o menos, porque tiene que ver con lo que nos pase emocionalmente como seres humanos, que nos podemos compenetrar, podemos empatizar con lo que estamos escuchando, porque prácticamente la música, al ser una sumatoria de frecuencias que nos impactan físicamente, provocan un cambio emocional en nosotros. Me voy a poner a llorar. Todos los premios hoy se los lleva el tenor que está ahí atrás, que me tenés que recordar el nombre, que no es Cho Ming-yu, que de Cho Ming-yu me acuerdo, estoy hablando rapidísimo, de Cho Ming-yu me acuerdo porque tenemos un video sobre él en el canal cantando una canción de mi compatriota Astor Piazzolla, salvando las grandes distancias porque Astor era un genio absoluto. Y a los demás me cuesta ubicarlos, así que como siempre te leo debajo en los comentarios y voy a intentar responder lo más rápido que pueda porque a veces hay muchos comentarios y no llego a todos, así que te pido disculpas ya que estamos. Pero fíjate cómo ellos están por acá al medio y se destaca el tenor por allá arriba, hermoso. Hasta acá arriba, la bemol 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, la bemol 5. Haciendo el salto de cuarta como si estuviera resolviendo en la tonalidad. Puede ser tranquilamente un la bemol mayor porque suena todo muy épico, muy gigante. Y ellos siguen parados en el mismo lugar. Digo, performáticamente son excelsos, supremos, porque no necesitan hacer grandes cosas, gesticular mucho para transmitir todo lo que transmiten, independientemente de las pantallas gigantes que hay detrás, con esas imágenes maravillosas y los bailarines, los performers que están ahí delante, que también colaboran con toda la estética que se construye en torno al canto de Forestella.
Esto me suena incluso hasta rock progresivo, ¿no? Si le pusiéramos algo detrás, un bajo bien profundo, una guitarra eléctrica y una batería y unos sintetizadores, pueden hacer un grupo de rock progresivo. Quiero que Forestella haga una canción de rock progresivo, pero así, bien clásico, bien de los 70. Si estás de acuerdo, déjalo escrito abajo en los comentarios y hacemos una junta de firmas para que Forestella interprete una canción así, no sé, de Genesis, de Jethro Tull, de Serú Girán, ¿por qué no? Bueno, nos estamos acercando al final de la canción nuevamente y... nuevamente no, por fin. Y vamos a ver cómo concluye esta maravillosa pieza interpretada por Forestella. Fíjate cómo se van sumando las voces, fíjate cómo el bajo sigue ahí, porque ahora modularon. Antes estaban sobre una suerte de si bemol mayor y ahora pasaron a sol sostenido menor. Fíjate que suena tremendamente modal, es muy melismática, porque en realidad no es tan melismática porque está cantando distintas vocales, pero tranquilamente podría hacerlo con una sola vocal y sonaría tremendamente maravilloso. Estamos en el final de la canción. Muchas gracias Soledad nuevamente por haber hecho esta recomendación. Al igual que ella, podés convertirte en miembro del canal para que sigamos trayendo esta clase de contenido y acceder a contenido exclusivo que estaremos subiendo en estas semanas con todos estos videos analizados sin extensos, sin estos cortes que por cuestiones de copyright debemos hacer en los videos públicos, pero te invito a ser parte de esta maravillosa comunidad presionando en el botón de abajo que dice unirse. Muchas gracias. Ahí, en este La bemol 2. Qué tremendo todo. Me encantó muchísimo volver a escuchar y analizar al queridísimo grupo Forestella. Muchas gracias por tu recomendación, Sole. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.